Estamos presentándonos por el chat y bueno, les doy la bienvenida al conversatorio virtual abierto El futuro del periodismo se construye en calma, este espacio regional de reflexión para personas que buscan trabajar en calma en medio del acelerado mundo digital y también a la presentación del libro Vivir a jornada completa de Mar Cabra. Mar es periodista, experta en bienestar digital y emprendedora social Ayoka, co-creó y dirige The Self Investigation, una fundación que promueve la salud mental en el trabajo a nivel global, reconocida por Forbes como una de las españolas más galardonadas. Cuenta con más de 40 premios internacionales, incluido el Pulitzer. De 2011 a 2017 trabajó en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, donde dirigió la unidad de datos y tecnología en investigaciones de gran impacto internacional, como Los Papeles de Panamá y del Paraíso, entre otros. Anteriormente hizo carrera en televisión. Ha publicado artículos en medios como The Huffington Post, Miami Herald, El País o El Confidencial. Es autora del libro Vivir a jornada completa. Y bueno, para contarles un poco por qué estamos acá en este evento abierto y un poco lo que venimos pensando con el mini equipo, reflexionamos sobre el periodismo y los trabajos en general que exigen muchas veces un ritmo de hiperconexión, inmediatez y exposición a situaciones de alto estrés, que está pasando una factura invisible pero devastadora en la salud mental de quienes ejercemos. Históricamente, la cultura de las redacciones romantizaba jornadas bajo la premisa de que la pasión lo justificaba todo. Sin embargo, el aumento del síndrome del burnout, la fatiga por pantallas y la falta de liderazgo consciente demuestran que el modelo actual es insostenible, y este espacio, impulsado por la red de especialistas de Sembramedia en Argentina, Chile, España, Paraguay y Uruguay. Aprovecho para saludar a los compañeros de la red de especialistas que están por ahí también y que estuvimos trabajando juntos en este evento. Bueno, pensamos en que no debería costarnos la salud y queremos abrir un diálogo honesto para explorar cómo construir formas de trabajar más humanas, sostenibles y saludables en el ecosistema a partir de otras experiencias que nos vienen en este camino, y qué mejor que Mar para contarnos su experiencia y bueno, reflexionar sobre estos temas. Así que las y los invito a romper el hielo en el chat y a comentar sus experiencias. Sabemos que esto se construye en comunidad y quiero empezar con Mar saludándole, dándole el espacio para presentarse y con el título de este encuentro, que es El futuro del periodismo se construye en calma, y preguntarte, Mar, qué significa trabajar en calma para vos, porque no necesariamente significa trabajar menos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y qué gusto que tengamos aquí a unas 30 personas en esta sala. Os saludo desde Madrid, desde España. ¿Y qué significa trabajar en calma? Pues mira, yo he tenido que aprender esto em, cayéndome por el camino, ¿no? Yo creía que el éxito en el periodismo o el éxito profesional era trabajar duro, seguir tu pasión, y me creía mucho esta frase de si consigues trabajar en tu pasión, sentirás que no trabajas ni un día en tu vida, ¿no? Y esta frase para mí fue cierta durante mucho tiempo y hoy en día es fake news, es una, una mentira, le falta una parte, que es, pero no olvides cuidarte en el camino, ¿no? Entonces, para mí trabajar en calma significa trabajar de manera saludable para poder sostener mi energía y la energía de mi organización durante mucho tiempo y no solo en sprints no solo en proyectos concretos, ¿no? Lo que me pasó a mí es que trabajé durante muchísimo tiempo, muchos años, bajo altos niveles de estrés y trabajé, por ejemplo, en la investigación de los Panama Papers, de los papeles de Panamá, hace ya 10 años que publicamos y conseguimos grandes hitos, gran impacto internacional, publicamos en más de 100 medios de comunicación de todo el mundo, se cambiaron leyes, se recuperaron millones de euros en impuestos evadidos, además conseguimos premios, pero me dejé la salud en el camino. Entonces, en ese sprint hacia la publicación, pues me olvidé de mí, que es lo más importante. Resumen, trabajar en calma, trabajar de una manera que sea sostenible y en la que no me deje la salud en el camino. Durante mucho tiempo tu carrera representó para muchas personas la definición de éxito, y eso un poco también lo contás en el libro. Te lo empezaste a replantear. ¿En qué momento te diste cuenta de que eso estaba teniendo un costo? Bueno, yo, yo me di cuenta muy tarde, cuando ya me había, como decimos en España, pasado 7 pueblos, ¿no? O sea, en el sentido de que a mí me pasó que a mí me encantaba mi trabajo. Yo además he tenido la suerte no solo de trabajar en lo que quería como periodista, sino también de vivir de ello.
sin tener que multiplicar por tres en los trabajos, ¿no? Yo tenía un trabajo que pagaba muy bien, ganaba un sueldo de 6 cifras, trabajaba para Estados Unidos al más alto nivel. eh, Además, pues bueno, tenía un gran título, ¿no? Era la jefa del equipo de datos y tecnología en una de las mejores organizaciones que hacen este tipo de temas de investigación periodística a nivel internacional, que es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Y, y sin embargo, nada de esto me valió para no caerme en el camino, ¿no? Para no perder la salud física y la salud mental. Y yo no vi las señales de que me estaba quemando, porque esto es lo que me pasó. Tuve el síndrome del trabajador quemado, o el burnout, que también se conoce, pero yo me di cuenta de esto muy, muy tarde, Mandy, tardísimo. O sea, cuando yo ya pasados los papeles de Panamá, meses después, yo empiezo a estar agotada, mi trabajo no me gusta, me cuesta muchísimo abrir el ordenador, concentrarme. Y entonces en esos momentos es en los que dije, pues si esto es el éxito es una mierda. Esto no es el éxito que yo quería y yo necesito salvarme, necesito volver a ser yo. Pero me había perdido todas las señales, ¿eh? O sea, yo había tenido problemas, investigaciones antes de los papeles de Panamá, perdí un ovario justo después de la publicación. En la siguiente investigación publicamos, me fui de vacaciones, tuve problemas de tiroides, yo estaba muy irascible, yo me costaba concentrarme, como os he dicho, y nada de esto entendí que eran señales. Y hoy en día veo que eran señales que mi cuerpo, mi sabio cuerpo, me estaba dando de que tenía demasiado estrés durante demasiado tiempo y que tenía que aprender a gestionarlo. Hay una frase que me anoté entre varias del libro que dice, colóquese primero su propia máscara de oxígeno antes de ayudar a otros, que habla de un vuelo y de las instrucciones y de cuánto nos cuesta priorizarnos, incluso cuando sabemos que no hacerlo tiene un costo altísimo y lo estabas diciendo de lo que te costó en el caso de tu salud. Entonces, bueno, preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para empezar a priorizarnos antes de pensar en el otro, cuando además trabajamos en equipos? Mm, Qué importante cuidarnos los unos a los otros, ¿no? Y que el cuidado sea un componente fundamental a la hora de colaborar. Yo, si pudiera volver atrás, hace 10 años, le daría al equipo de los Panama Papers, que consiguió tantos logros, una lista de recomendaciones sobre cómo cuidarse los unos a los otros, cómo podíamos cuidarnos, porque hicimos unas normas de comunicación digital, de cómo mandarnos todo encriptado, de seguridad, de compartir, de cuándo publicar, de cuándo no publicar, eh, pero no normas de cuidado. Es verdad que hace 10 años de esto casi no se hablaba, ¿no? Pero creo que hoy en día en el mundo digital es más importante que nunca establecer límites al mundo digital a nivel individual y a nivel colectivo. ¿A qué me refiero con esto? Pues yo he aprendido en los últimos 10 años a relacionarme con la tecnología de manera diferente. Establezco límites al mundo digital, por ejemplo, no veo el correo todo el rato, no veo las redes sociales todo el rato, tengo las notificaciones quitadas, el correo lo veo en bloques. Además lo tengo cerrado siempre, entonces lo abro, trabajo, lo vuelvo a cerrar y vuelvo a las 2, 3 horas. También intento establecer normas para no estar siempre disponible. Entonces, importante con mi equipo, tenemos una pirámide de comunicación digital, unas normas de comunicación digital que establecemos cuándo nos comunicamos, por qué canales y sobre todo, si es fuera del trabajo, cómo hacemos para comunicar lo que, no, lo que es urgente, ¿no? Que esta es la gran cuestión, que en el periodismo y en el mundo actual parece que todo es urgente. Existe el sesgo de la urgencia, que podemos hablar más de ello ahora. Entonces, lo dicho, para mí está la base de, en el mundo digital, establecer límites a nivel individual, a nivel de equipo, acordar esas maneras de comunicarnos y luego entender que somos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra principal herramienta para estar en este mundo es nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestra mente. Y los tres tienen que estar bien. ¿Cómo? Pues hacer ejercicio, comer y descansar son obligatorios. O sea, es como nadie se plantea no llevar al coche al mecánico de vez en cuando para ver si le pasa algo, ¿no? Con el auto lo vemos muy claro, pero con nuestro cuerpo no tanto, ¿no? Y muchas veces nos creemos
que no es necesario y nos creemos un poco superhéroes, superheroínas. Y esto es parte de lo que tenemos que cambiar, ¿no? En el periodismo durante mucho tiempo hemos vanagloriado a las personas que están muy ocupadas, hemos creído que un buen periodista es alguien que está siempre conectado, siempre trabajando, al tanto de todo desde que te despiertas por la mañana. Y yo os puedo compartir que hacer eso a mí me llevó a la enfermedad, con lo cual no recomiendo hacerlo y recomiendo ir encontrando maneras más sanas de trabajar, que vamos a hablar de más ideas aquí hoy, pero también las he descrito todas en el libro Vivir a Jornada Completa, que explicaba Mandy, que está accesible online a través del ebook y en muchos países también se puede acceder por busca libre. Mira, voy a compartir pantalla para que lo veáis, ya que lo tengo por aquí. Mirad, este es el libro. A ver, un segundín, que estoy aquí. Este es el libro, lo digo para que luego se quede grabado. Aquí está el libro, Vivir a Jornada Completa, en la que hablo de los 5 pilares para vivir y trabajar mejor. Algunas de las recomendaciones son las que estoy dando hoy. Y como os decía, me han dicho que la mejor manera de acceder en muchos de vuestros países a este libro es en Busca Libre. Y bueno, lo podéis acceder seguro en físico en España y en México, pero también os lo pueden mandar a diferentes partes de la TAM o comprároslo en ebook. Buenísimo, Mar. Una de las cosas que decías era que querías profundizar en el sesgo y me parece una buena herramienta llevárnoslo y que cuentes un poco más sobre eso. El sesgo de la urgencia, ¿quieres decir? Sí. Es que es buenísimo, ¿no? O sea, cuando se ha empezado a mirar, a analizar, ¿no? ¿Cuándo se cree la gente que tiene que responder? Pues ha habido estudios, por ejemplo, un estudio que recuerdo de Superhuman, que menciono en el libro, a 1.000 trabajadores del conocimiento, es decir, 1.000 personas que trabajan delante del ordenador, algunos en una oficina y algunos en remoto. eh, Normalmente la media era que 1 de cada 2 personas sentía que tenía que responder a un mensaje cuando llegaba en 30 minutos o menos. Da igual si es del jefe o de la jefa, si es de un compañero, desde un cliente. Da igual si es un correo electrónico o un chat. Por supuesto, por chat el ratio sube muchísimo más. Entonces yo digo, ¿en qué mundo vivimos, no? ¿En qué mundo vivimos que creemos que cualquier persona tiene el derecho de entrometerse en nuestro tiempo y tiene el derecho de que le respondamos en 30 minutos o menos, ¿no? Esto es una locura, sobre todo porque si vemos lo que ocurre en un minuto en el mundo, en un minuto se mandan millones de correos electrónicos, millones de mensajes de WhatsApp. Entonces, hay un desequilibrio entre lo que podemos procesar como seres humanos, lo que podemos procesar dentro de nuestro tiempo, que es limitado, y la cantidad de información que producimos, ¿no? Entonces, es fundamental que entendamos que cuando tú recibes un mensaje, lo primero que vas a tender a pensar es que es más urgente responderlo de lo que es. ¿Y cómo se mitiga esto? Pues si tú tienes un acuerdo con tu equipo, por ejemplo, de cómo te comunicas con lo urgente, pues ahí mitigas parte del sesgo de la urgencia. Si tú mandas un mensaje, por ejemplo, un correo electrónico o un mensaje por Slack, por ejemplo, o por Teams, fuera de horario laboral, lo puedes agendar para que la otra persona lo reciba mañana. Y entonces no te estás entrometiendo en su vida personal. Si es urgente, no. Porque si trabajamos juntos, hemos acordado justamente cómo comunicarnos con lo urgente. En mi equipo, en The Self Investigation, la fundación que yo lidero ahora mismo, pues tenemos acordado que si hay algo urgente, nos llamamos por teléfono, en horario de trabajo o fuera del horario de trabajo. Esto hace que si ocurre algo urgente fuera del horario de trabajo, yo no tengo que estar a Teams, a WhatsApp, al correo, a las redes sociales, ¿no? Que esa es la locura del bombardeo de información, ¿no? Con lo cual, se puede, insisto, puedes explicitarlo, puedes acordarlo en el mensaje para cuando necesitas la cuestión, puedes agendar el correo, el mensaje, puedes establecer una manera de comunicarse en lo urgente. Y si la otra persona te escribe y no dice para cuándo, y tú piensas, joder, necesita hacerlo, necesita que lo haga ya, acláralo. Mi recomendación es, manda un mensaje de vuelta, ¿para cuándo necesitas esto? Mira, un ejemplo muy claro lo hemos tenido Mandy, tú y yo preparando esto, ¿no? Mandy me mandaba, nos comunicábamos por WhatsApp, porque era lo más útil en estos momentos para mí. Y muchas veces me decía, necesito esto. Y yo le decía, ¿para cuándo lo necesitas? ¿No? Porque si no, yo inmediatamente pensaba,
Buah, lo necesitarán ya de ya. Y no, muchas veces era, no, para dentro de 2 días, para el miércoles, para el jueves. O acordábamos, yo, mira, para este día no puedo, ¿no? Con lo cual es fundamental esa conversación y entender que por defecto lo más normal es que tú pienses que lo quiere la otra persona para allá. Así que nos podemos ayudar del lado del receptor y del lado del emisor también. Volviendo a eso, al trabajo en equipo y a los acuerdos que hay que hacer dentro de las organizaciones, muchas veces hablamos del que burnout es una responsabilidad individual, pero vos planteás que dentro de las organizaciones no necesitamos solo mejoras individuales, sino cambios estructurales. Y entonces preguntarte qué tendría que cambiar en la cultura de las redacciones y de los medios para ayudar a esa mejora. Bueno, The Self Investigation, que es la fundación que yo dirijo, existe justamente para generar una cultura más saludable en los medios de comunicación y en las empresas en general. ¿Por qué? Porque en muchas organizaciones tenemos culturas tóxicas y hay mucho desconocimiento de los temas de salud mental y sobre todo de cómo prevenirlos. Una de las cosas que a mí más me llama la atención es que mucho de lo que me pasó a mí, de ese burnout que yo tuve, que me desgastó por completo a nivel físico, a nivel mental y que hizo que yo dejara el periodismo, era prevenible. ¿Y cómo prevenible? Bueno, prevenible porque yo no tenía las herramientas adecuadas para gestionar mi estrés. Yo había aprendido de análisis de datos, había aprendido de tecnología, había aprendido de redes sociales, había aprendido de cómo contar historias, pero nadie en la historia de toda mi educación formativa en periodismo, ni en mi historia de trabajadora periodista, me había enseñado a gestionar mi estrés, ¿no? Con lo cual, estas son habilidades que se aprenden. Pero muchas veces nos quedamos ahí, que es lo que tú estabas diciendo, Mandy, nos quedamos en no, bueno, es que claro, esa persona se quemó, es que no sabía poner límites, es que no tenía las herramientas adecuadas para gestionar el estrés. Yo asumo mi responsabilidad en mi burnout y a la vez, después de 10 años investigando lo que es el burnout y cómo ocurre, os digo que un burnout nunca ocurre de manera aislada y nunca tiene que ver solo con falta de habilidades individuales. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando se han analizado cuáles son las principales causas de por qué se quema alguien, suelen ser carga de trabajo excesiva, fechas de entrega demasiado ajustadas, falta de claridad en lo que hay que hacer o en el rol que uno tiene, falta de apoyo de tu jefe o de tu jefa, ¿no? Y esa cultura tóxica. Con lo cual, muy importante mirar no solo a lo individual, sino a lo sistémico alrededor. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir la importancia de los jefes y las jefas. No sé si sabéis, pero en el libro cuento que tu jefe, tu jefa tiene tanta influencia en tu salud mental como tu pareja. Esto no es un dato que haya dado yo, o sea, esto está demostrado, ¿vale? Con lo cual, muy importante el rol de los jefes y de las jefas, muy importante el rol de la organización y todavía más importante el rol de la industria, ¿no? Entonces, en The Health Investigation trabajamos a todos esos niveles. Si nos centramos solo en el sector periodístico, en el que hemos trabajado durante mucho tiempo, hemos ayudado a más de 13.000 profesionales de medios de comunicación en decenas de países y también acompañado a organizaciones periodísticas tan importantes como The Guardian, como la Agencia Francesa de Noticias o la televisión pública finlandesa, pues en el periodismo, ¿esto qué significa? Es importante que tengamos habilidades individuales, es decir, que tengamos, sepamos gestionar el estrés, pues enseñamos esto en universidades, en formaciones como esta charla. Hemos hecho cursos masivos en línea con el Night Center, que os recomiendo, de salud mental y periodismo. Tenemos cursos en línea también sobre este tema. Creamos guías sobre prevención de burnout, establecimiento de límites digitales, en seguridad psicológica. Tenemos un montón de materiales. Además, a nivel de organización, acompañamos a las organizaciones para que promuevan la seguridad psicológica y la gente se sienta apoyada y cuidada por parte de la organización. Y no solo lo hacemos ayudando en lo que es las prácticas y políticas, sino que también entrenamos a los líderes en las herramientas que tienen que tener para poder cuidar a los demás y cuidarse. Y una de las herramientas principales es la escucha activa, porque sabemos preguntar mucho y escuchamos como periodistas, pero no siempre bien a los demás. Y luego también tenemos a nivel más amplio
una cumbre de salud mental en el periodismo que va a ocurrir del 6 al 9 de octubre este año, por tercer año consecutivo, en la que juntamos a todo el sector para hablar de las buenas prácticas, de lo que se está haciendo, de lo que funciona, de lo que no funciona y de cómo vamos cambiando narrativas tóxicas como esta de un buen periodista es alguien que está siempre trabajando, siempre conectado. Esto va en contra de toda la evidencia científica. Vuelvo un poquito más al libro antes de hablar de la cumbre y seguir profundizando en el trabajo de The Safe Investigation para llevarte a los 5 pilares para trabajar de forma más sana, que son el cuerpo, el corazón, la mente, la atención y la comunidad. Y lo traigo también porque muchas veces en los países en donde trabajamos o las situaciones son diferentes en distintos contextos y muchas veces también no es posible, por ejemplo, descansar 6 meses o cortar el trabajo. Entonces, si tuviéramos que hacer un pequeño cambio o por dónde podríamos empezar y bueno, volver a esos pilares y por qué son tan importantes. Pues os voy a explicar un poco por qué centré el libro en esos 5 pilares. Y os recuerdo que el libro es el resultado de 10 años de experimentación personal, es decir, lo que yo he probado y luego de investigación profesional, lo que he visto que dice la ciencia que funciona. Y en el libro no solo os cuento lo que yo he probado y lo que dice la ciencia que funciona, sino que os invito, os animo a que probéis vosotros, porque cualquier persona que os venda una fórmula única que funciona para todo el mundo es mentira. Os está vendiendo humo. Esa es mi opinión, ¿no? Creo que cada uno tiene que encontrar su propia fórmula. Entonces, ¿por qué esos 5 pilares? Pues mirad, la atención es el primer pilar fundamental en este mundo digitalizado. Nadie nos ha enseñado a trabajar de manera saludable con los dispositivos digitales y menos ahora en el mundo de la IA. Eh, ¿Quién nos está enseñando a trabajar con la IA de manera saludable para que no se nos fría el cerebro? ¿No? Hay mucho de, haz este prompt, haz esto, haz lo otro, pero poco hablamos de esto, ¿no? Con lo cual, esto, este mundo digitalizado al que nos hemos sumado todos como hemos podido, lo que está haciendo es que perdamos dejemos de ser dueños de nuestra atención. Entonces, en ese pilar hablo mucho de qué podemos hacer para relacionarnos con la tecnología de manera saludable, cómo podemos establecer límites al mundo digital, a nivel sobre todo individual y cómo podemos entrenar nuestra atención. Luego hablo de los otros 3 pilares que ya he hablado claramente antes, que son el cuerpo y cómo podemos aprender a gestionar el estrés y cuáles son esas señales de que nos estamos pasando de estrés. También hablo del corazón, de esa importancia de la gestión emocional y también de conectar con lo que es éxito para cada uno de nosotros, que va a ser diferente y no todo el mundo tiene que ganar un premio Pulitzer, ni se siente exitoso ganando grandes premios, como sabéis de mi caso. Luego también está la mente. Qué importante la mente, ¿no? Hablamos mucho de salud física sin problemas, pero de salud mental nos cuesta hablar porque hay muchísimo estigma. 1 de cada 2 personas en la Unión Europea tiene miedo a levantar la mano en el trabajo y decir no me encuentro bien, porque creemos que nos va a afectar a nuestra carrera, ¿no? Y yo lucho por un mundo diferente a este, ¿no? En el que podamos levantar la mano y decir, oye, pues hoy no estoy bien, mañana vuelvo, ¿no? Y nos podamos ir ayudando. Y entonces la mente, importantísimo cuidar de la salud mental, también en este mundo digitalizado. Entonces, para mí hablo mucho de lidiar con 3 males, que son la urgentitis, que ya hemos hablado de ella, ¿no? Este mal de que parece que todo es urgente. La interrupcionitis, que es que tenemos esa interrupción constante. Y también la reunionitis, que hay reunión tras reunión tras reunión, este exceso de reuniones. Y doy herramientas muy concretas y prácticas de cómo lidiar con estos 3 grandes males que afectan claramente a nuestra salud mental en este momento. Y por último, el último pilar es la comunidad. Qué importante entender que somos seres sociales. Yo creo que todos lo entendimos claramente a raíz de la pandemia y cómo nos podemos cuidar los unos a los otros. Y sobre todo, creo que es muy importante ese rol de las empresas y de los líderes en el cuidado. Entonces, ¿cómo podemos como líderes fomentar culturas de cuidado? Haciendo, por ejemplo, reuniones 1 a 1 de manera regular
con los miembros de nuestro equipo. Entonces, por eso esos 5 pilares. Ahora me dices, danos algunas herramientas. Bueno, 360 páginas de herramientas me han salido en el libro, con lo cual, si pudiera resumir 360 páginas en pocos minutos, yo sería mejor que ChatGPT, o sea, resumiendo. Pero, ¿y por dónde empezar? Me preguntan, ¿no? Pues esto depende de dónde estés, ¿no? O sea, las grandes preguntas son, ¿qué tal te relacionas con los dispositivos digitales? ¿Te relacionas bien? Ok, pues no empieces por ahí. ¿Sientes que el WhatsApp domina tu vida? Ah, pues entonces empieza por ahí, ¿vale? Entonces, yo lo que me es más fácil transmitir ahora mismo quizás son algunas ideas de cómo relacionarnos con ese agujero negro de comunicación del mundo de habla hispana que es WhatsApp. Porque WhatsApp, ¿a quién no le distrae WhatsApp más de lo que quiere? O sea, ¿sabéis cuánto tiempo pasáis en WhatsApp? Ponerme por el chat a ver si lo sabéis o no, pero normalmente la respuesta es no y paso más tiempo de lo que quiero en WhatsApp. Entonces os doy algunos truquitos para WhatsApp porque a mí me han sido muy útiles. Primero de todo, le he quitado todas las notificaciones al WhatsApp y tengo el WhatsApp en una carpeta de redes sociales que está en la segunda pantalla de mi celular y suelo trabajar con el celular bloqueado y siempre que puedo detrás de la computadora. ¿Por qué? Porque así la próxima vez que me surja un pensamiento de voy a mirar a ver si Mandy me ha mandado un WhatsApp, tengo 3, 4, 5 segundos para ir, abrir, desbloquearlo, ir a la segunda pantalla, entrar, ¿no? Y en esos 3, 4, 5 segundos pienso, ¿es tan importante ahora? ¿Es urgente que yo mire este WhatsApp de Mandy? Porque la respuesta suele ser que no. Entonces, el WhatsApp como muy oculto, ¿no? Como con muchas piedras en el camino. Luego también WhatsApp tiene algunas otras maneras de lidiar con él para que nos quite menos tiempo. Los grupos que suelen tener mucha información, desde el grupo de padres del colegio hasta, hasta grupos grupales de periodistas en América Latina o incluso notas de prensa, o sea, me dicen mucho los periodistas, gabinetes de prensa que mandan las notas de prensa por WhatsApp, todo eso lo tengo archivado. ¿Por qué? Porque si lo archivas, que es normalmente es deslizar simplemente el dedo, te lo mete como en otra pestañita en la que no te molesta, ¿vale? Entonces, ya sí, si quiero mirar las notas de prensa que han salido de los diferentes gabinetes, pues voy y lo miro ahí. O mientras estoy trabajando los tengo activos y cuando me voy a descansar los quito, ¿vale? Y los voy a archivar. Otra cuestión, WhatsApp te permite 3 pins, fijar 3 conversaciones. Pues, ¿cuáles son las 3 conversaciones más importantes que tienes, ¿no? En mi caso, siempre está mi familia, el pin más importante es mi familia y luego voy variando los otros dos en función de personas a las que les debo respuesta, pero que no eran urgentes y entonces responderé más tarde. Muchas veces veo mensajes y lo pongo en no leído porque lo he visto, pero he visto que no requiere respuesta urgente. Entonces, si lo pongo por no leído, luego lo puedo filtrar y luego, en algún momento, cuando haga la revisión por bloques del WhatsApp, me siento y respondo a todos del tirón. Lo filtro por no leído, que es un filtro predeterminado, y lo respondo. Bueno, un montón de truquitos así. Estos son algunos del WhatsApp. Pues imaginaros algo así para todos los pilares que he dicho. Esto es un poco lo que voy desgranando en el libro. Decís que la clave no está en encontrar el equilibrio, sino en sostenerlo con constancia. Entonces, ¿a vos qué prácticas hoy te ayudan después del proceso que hiciste a no volver al mismo lugar? Pues estar súper atenta a las señales. O sea, yo he entendido cuáles son las señales de estrés, que son muy personales, pero hay algunas más amplias y genéricas, ¿no? Pueden tener que ver con el cuerpo, con el comportamiento, con la mente. Señales de que uno está bajo demasiado estrés cuando hay tensión corporal de manera constante. Por ejemplo, en mi caso es que se me tensan un montón los hombros, ¿no? Y entonces, después de varias semanas de estrés, pues es como, "Ay, necesitaría un masaje", ¿no? Entonces eso es una señal de, uy, Mar, cuidado, alerta, ¿no? Empieza a salir aquí, alerta, alerta. Luego también una señal a mí particular es que se me secan mucho los labios. Entonces cuando yo observo
que estoy poniéndome mucho el cacao, no sé cómo lo llamáis en cada uno de vuestros países, como algo para que no estén tan secos, digo, también, alerta, Mar, estás bajo demasiado estrés. Hay a gente que le salen irritaciones en la piel, o incluso muchas veces que te hinches, ¿no? Después de comer, a las mujeres nos pasa mucho esto, ¿no? Muchas de estas son señales de estrés. También puede ser señal, lo de la tripa puede ser señal de que tengas un sobrecrecimiento bacteriano, vale, pero si de repente durante tiempo te pasa esto, que comes y como que no te sienta bien, te cuestan las digestiones o no duermes bien, pueden ser señales de que estás bajo demasiado estrés. También con el comportamiento, estar muy irritable. Yo me convertí en una persona muy tosca, muy seca cuando estaba quemada, pero yo no sabía que eso era una señal. Yo soy una persona que hago muchas bromas y dejé de hacer bromas. Eso era una señal. Pensamientos rumiantes también. Cuando tú tienes muchos pensamientos run, 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 y te vas a dormir y sigues pensando en el trabajo, y todo esto también son señales. La mente te está diciendo, cuidado, estás bajo demasiado estrés. Entonces es fundamental conocer cuál es tu estado óptimo eh, de estar, básicamente. O sea, cómo estás bien de manera óptima. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estás de vacaciones, cuando estás relajado, ¿cómo eres tú? Y todo lo que sea de más y de menos, ese estado óptimo, son señales de que estás acumulando estrés. La buena noticia es que el estrés se puede gestionar, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo ahora? Cuando veo estas señales, digo, Mar, estás con mucho estrés, el estrés es bueno en dosis puntuales, pero no de manera cronificada. Lo que tienes que hacer, Mar, es cerrar el ciclo del estrés. Entonces, ¿cómo se cierra el ciclo del estrés? ¿Cómo llevo mi cuerpo a la calma? ¿Cómo activo mi sistema parasimpático? Pues en mi caso, la herramienta mejor, haciendo pausas. Hostia, gratis, ¿eh? Gratis, una herramienta gratis. O sea, no lo primero que recomiendo no es ni aplicaciones de meditación, ni vete al gimnasio, ni haz yoga. Todo esto está fenomenal, lo recomiendo, pero no como lo primero. Lo que más podéis hacer es hacer pausas en el día a día, porque nuestro cuerpo y nuestro cerebro, sobre todo, necesita para estar en foco y concentrado pausas cada 90 minutos. Entonces, lo que yo hago es me pongo muchas veces el celular con una alarma cada 90 minutos y hago pausas de 5 o 10 minutos. En algunas ocasiones, como en la pausa, me pongo a mirar el móvil, el celular, y de repente digo, voy a hacer una pausa, me voy al baño y veo que voy sacando el móvil y mientras voy al baño estoy respondiendo a WhatsApps, digo, "Uf, no". Entonces en ese momento me obligo a esa pausa hacerla sin celular, ¿no? Una pausa que verdaderamente sea recargante, ¿vale? ¿Cómo se recarga sobre todo en las pausas a lo largo de la jornada laboral? Pues mirando por la ventana, mirando el cielo, ampliando la mirada, para empezar. Si puedes mirar naturaleza, mejor. Que tienes un gato, tocando a tu gato, si estás teletrabajando o haciendo home office en casa. Pero también puedes fregar platos. Y la gente se ríe cuando digo esto, me dice, ¿en serio? ¿Me estás recomendando que friegue los platos o que ponga la lavadora? Y digo, sí. ¿Por qué? Porque todo lo que sea activar el sentido del tacto calma nuestro sistema nervioso, ¿no? Por supuesto, hay contextos y contextos. Si tienes un jefe, voy a decir esta palabrota, me da igual, que es un cabrón, pues es más difícil calmar tu sistema nervioso con una pausa de manera regular, ¿vale? Entonces, pero empezando por ahí, es como que vas calmando poco a poco, porque el estrés, voy a intentar pintarlo en la pantalla, ¿no? El estrés es algo así como que pico, y normalmente lo ideal sería bajar. Pero lo que suele pasar es pico, no bajo. Entonces pico, 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 pico. Y el estrés se va acumulando pues desde una alerta de última hora, un correo que nos pide algo con lo que no contábamos, ese proyecto que tenemos que entregar dentro de 2 días, todo esto, ¿no? Son amenazas. El cerebro lo entiende como amenazas que hay que resolver con el mecanismo del estrés. Y entonces acabamos con el estrés aquí, al final del día. Imposible volver a la calma que está aquí. Me voy de trabajar, vuelvo a casa, me voy a calmar. No, no, si estás así porque tienes los niveles de estrés aquí. Entonces, la clave es esta, ¿no? Pico de estrés, venga, voy a hacer por calma, por cerrar el ciclo de estrés. Pico de estrés va subiendo, pero, ¿veis? Va bajando y entonces no sube tanto y entonces a lo mejor acabas el día con el estrés aquí, veis que la bajada es mucho más corta, ¿no? Entonces, para mí, de todas las recomendaciones en el día a día de lo que hago, esas micropausas
durante la jornada. Al final de la jornada, esos momentos sin tecnología. Y si tengo que estar pendiente de algo, lo reviso en bloques, ¿vale? Es decir, lo miro, desconecto, lo vuelvo a mirar a las 2 horas, desconecto lo que haga falta. Y entonces favorecer ese descanso nocturno tan importante y los descansos los fines de semana. ¿Para qué? No tener que llegar a vacaciones así, "Ah, no puedo, vacaciones". No tiene ningún sentido llegar tan exhausto porque en todas las vacaciones no te recargan tanto y realmente es que acumulas tanto estrés que muchas veces ni las vacaciones te resuelven ese cansancio. Justo contás en el libro también que cuando bajás y estás de vacaciones es cuando muchas veces empezás a tomar conciencia de lo que está realmente pasando y que no terminan siendo vacaciones tampoco, sino parte de ese proceso. Y después lo otro que además de la pausa bastante sencillo que va y viene durante todo el libro, tiene que ver con la respiración. Mm, qué importante también, gratis, gratis, nuestra mayor herramienta, la respiración. Porque a mí aprender del cuerpo humano me ha venido muy bien. Intento trasladarlo en el libro y en todas las formaciones que hacemos en The Self-Investigation, ¿no? Porque he aprendido que hay un nervio que es maravilloso, que quizás lo conozcáis algunos de vosotros, que es el nervio vago, que suena fatal en español, porque parece como que no hace nada, pero no, no, es de lo más importante. El nervio vago es un nervio que conecta el cerebro con el resto del cuerpo y sobre todo con lugares importantes, pues desde los pulmones hasta el aparato digestivo. Entonces, ¿cómo avisamos al cerebro de que no hay amenaza? No se le puede decir, oye, que no te preocupes, no te preocupes, ¿no? ¿Alguna vez os habéis preocupado con algo y queréis deciros, no, no, no me tengo que preocupar? Y si yo, tú, no, venga, no me voy a preocupar, tú, ¿no? Porque el cerebro no siempre entiende del lenguaje verbal que tenemos, ¿no? Entonces, la manera de que mejor entiende el cerebro que no hay que preocuparse, que no hay amenaza, que está todo bien, es respirando lento y profundo. Porque si respiramos lento y profundo, los pulmones tienen ese movimiento más lento y ese movimiento le dice a través del nervio vago al cerebro que está todo bien. Porque es que el cuerpo humano es bastante sencillo, con comillas, y funcionamos muy parecido a las personas no sé, que estaban en la sabana africana en el principio de los tiempos de la humanidad, ¿vale? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que el cerebro no sabe diferenciar muchas veces entre una amenaza real o una imaginaria. Esto quiere decir que cualquier pensamiento te puede estresar tanto como un hecho en sí. Si tú piensas, voy a ir a trabajo y mi jefe me va a decir esto y me va a pasar esto, ya te estás estresando. Luego llegas, no pasa, da igual, ya has activado el mecanismo de estrés en tu cuerpo, con lo cual va subiendo en esa gráfica que os pintaba aquí en la pantalla, ¿no? Entonces, fundamental entender que una de las maneras también de calmar nuestro sistema nervioso es respirando. Yo he hecho un montón de meditación, lo sigo haciendo, de hecho, como práctica bastante regular, aunque no todos los días, 2, 3 veces a la semana me siento, respiro lento y profundo y hago incluso escáner corporal a través de la meditación para poder entrenar esa resiliencia. Yo lo recomiendo porque es una herramienta para entrenar esa resiliencia y esa mejor respuesta hacia el estrés, pero si no, en un momento de estrés puntual, por lo menos pararse y hacer varias respiraciones lentas y profundas como para calmar el sistema nervioso. Ahora funciona mejor si lo haces de manera regular porque ya tienes el entrenamiento. De vuelta a la constancia. Volvamos a la cumbre de salud mental y a The Self Investigation, que además está de aniversario. Así que nada, lo celebramos con este evento. Y qué nos podés contar si nos queremos acercar al trabajo que están haciendo y sobre la cumbre, sobre lo que se viene? Sí, hoy cumplimos 6 años y estamos muy, muy contentas porque The Self-Investigation, que significa la autoinvestigación, la investigación de uno mismo, de una misma, es una fundación que creamos pues al principio de la pandemia al ver estos grandes problemas que tenemos con la salud mental en el periodismo de los que casi no se habla, ¿no? Esos altos niveles de burnout, la ansiedad
incluso el trastorno de estrés postraumático que tienen algunos compañeros y compañeras viviendo situaciones altamente traumáticas, ¿no? Desde en España un desastre natural como puede ser la Dana, los compañeros que están cubriendo ahora lo que está pasando en Venezuela o, por supuesto, cuando vas a cubrir guerras, ¿no? Entonces, en The Self Investigation llevamos 6 años trabajando. Aquí os comparto nuestra pantalla, nuestra página web, que es theselfinvestigation.com. Tenemos un montón de recursos en español y ayudamos a cualquier tipo de profesión a trabajar de manera más sana, pero tenemos un corazoncito muy especial, muy cerca de nuestro corazoncito al periodismo y tenéis recursos y tenéis aprendizajes aquí, maneras de colaborar. Sobre todo estamos muy centradas ahora en trabajar de manera directa con organizaciones para cambiar esas malas prácticas desde dentro, mejor dicho, voy a ponerlo en positivo, para mejorar la manera de trabajar, que sea más saludable y podamos sostener nuestro trabajo en el tiempo. Os podéis suscribir a la newsletter, yo os lo recomendaría porque vamos compartiendo a nivel mensual recursos, ideas, historias y otro de los recursos que tenéis a vuestra disposición es la Cumbre de Salud Mental en el Periodismo, que es una cumbre que llevamos celebrando durante 3 años. Aquí la tenéis, que este año 2026 ocurre del 6 al 9 de octubre, que va a ocurrir este año solo en inglés, pero tenemos en los años anteriores, en las ediciones anteriores, videos en español que también podéis acceder a través de la página web y os invito a que os unáis a la Cumbre de Salud Mental en el Periodismo. Hoy, como es nuestro aniversario, y hasta el 13 de julio de 2026, si no recuerdo mal, tenemos precios de acceso Early Bird, esos tickets de acceso anticipado con un descuento especial que queremos daros a nuestra comunidad para que podáis acceder a la cumbre y nos vemos online y en línea. ¿Por qué en línea? Pues porque queríamos hacerlo accesible y queremos que venga gente desde un pueblito de Colombia hasta Uganda, hasta Estados Unidos, cualquier parte del mundo y la idea es que ahí nos juntamos para poder justamente compartir lo que funciona, lo que no funciona. ¿Qué puedo hacer para convencer a mi jefe cuando mi jefe o mi jefa no cree en esto? ¿Cómo me puedo cuidar? Hay talleres, bueno, creo que es súper interesante y es una gran herramienta, es la única cumbre a nivel global que ocurre de manera online sobre esta temática, con lo cual estamos muy contentas de ser el punto de encuentro de la comunidad sobre esto para avanzar hacia un periodismo más en calma, que sea más sostenible, porque hay tantas personas, como mi caso, periodistas que han dicho, dejo el periodismo porque no puedo tener vida, porque es mi vida o el periodismo. Y creemos en que debería ser vida y periodismo, no o. Una de las frases que me gusta y que tengo anotada por ahí es la de sos más importante que tu trabajo, pero hay varias y está bueno también ir rayando redacciones, compus y compartir esos mensajes para que, como decíamos, se construya en comunidad. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta por el chat? Ahí le pido ayuda a José Antonio que estuvo revisando, a ver Sí, si anda por ahí. sí, tenemos algunas cuestiones que nos han llegado muy interesantes que les vamos a plantear a Mar. Os invitamos también a que en estos últimos minutos nos podáis compartir una otra cuestión, ¿vale? Y también en mi caso voy a empezar, si te parece y si me permites, con una curiosidad también personal, Andy y Mar. Yo le quería preguntar a Mar, todo esto que te afectó a través del éxito de los papeles de Panamá y demás, ¿le llegó a afectar también a algún compañero del amplio, supongo, equipo del consorcio con el que estabais trabajando? ¿Pudisteis de alguna manera ayudar mutuamente o ver que os estaba pasando algo muy similar? Sí y no. Te voy a elaborar las respuestas. ¿Fui la única periodista que se quemó del equipo de casi 400 periodistas de los papeles de Panamá? No. Por ejemplo, Miranda Petrucci, que hoy en día es la directora de OCCRP, el Organized Crime and Corruption Reporting Project, ha hablado abiertamente de que ella también se quemó después de los Panama Papers y hoy en día sigue en activo en el periodismo dirigiendo una organización muy importante que conoceréis porque tiene un amplio trabajo en América Latina. Hay algunos otros compañeros que se han quemado y no han hablado públicamente de ello, pero yo conozco muchos de esos casos, con lo cual en el equipo de casi 400 periodistas de los papeles de Panamá hubo varios burnouts.
Y esto es así. Lo que pasa es que no se habla de ello tanto, ¿no? Hay todavía mucho estigma asociado a decir que estás mal o que has, o que no te encuentras bien y porque se siente como un fallo. He fallado, no tengo lo que hay que tener. Por eso en el libro desgrano mucho toda la culpa y los miedos alrededor de esto, ¿no? Que es fundamental. Yo me sentía una fracasada durante mucho tiempo. Em, También es interesante mirar a otra estadística y es que del equipo de liderazgo de los Panama Papers, 4 de las 5 personas del equipo de liderazgo tuvimos que tomarnos una pausa de al menos un año después de la investigación, ¿no? Entonces, es verdad que existen maneras para tomarse pausas menos radicales, que es la que yo hice, que yo hay un momento en el que dije, me voy, chao, y me fui, ¿no? Y me fui al sur de España, a la playa, y me fui de todo, pero otros compañeros lo que hicieron se fueron a hacer fellowships a Estados Unidos, la fellowship de Stanford, JSK, la fellowship de Nieman en Harvard, son lugares notoriamente receptores de periodistas quemados y les ayudan a reconectar con su energía, a recargar pilas y a reconectar con la profesión para que no se vayan, ¿no? Con lo cual, esto también es importante entender que cuando se hacen grandes esfuerzos, pues también hay grandes sacrificios. Em, y yo creo que con eso respondí a tus preguntas, ¿no? Sí, sí. Muy bien, Mar. Bueno, vamos con alguna, te comparto alguno de lo que nos está llegando por el chat, ¿vale? Te pregunta Patricia que cómo ves lo que la tecnología está haciendo con el funcionamiento del cerebro humano. Yo amo la tecnología y estoy feliz de estar viviendo en este mundo tecnologizado. Si no, no estaríamos teniendo esta conversación, ¿no? Yo estoy aquí en Madrid, en mi casa, y estamos hablando pues con Uruguay, con México, con, no sé, con todos los países que habéis dicho, Costa Rica creo que he visto también, tenemos Argentina, bueno, en fin. O sea, qué maravilla, ¿no? Me encanta la tecnología porque me permite tener impacto también más allá de las fronteras, ¿no? Y trabajar desde cualquier parte del mundo. Me parece que también la tecnología nos está permitiendo estar más conectados si queremos con los demás. También nos permite hacer, pues, analizar grandes cantidades de datos, como ocurrió en los papeles de Panamá. La mayor filtración de la historia del periodismo hasta la fecha, analizada gracias a la tecnología. Con lo cual, la tecnología en sí, para mí, no es el problema. El problema es cómo usamos la tecnología y que nadie nos enseña a utilizar la tecnología de manera saludable. Y entonces, ¿qué está pasando? Que como va tan rápido, y ahora más con la IA, pues pum, 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 vamos como podemos y entre medias nos dejamos en el camino nuestra humanidad. A mí me preocupa mucho las adopciones de inteligencia artificial que se están haciendo en los medios de comunicación y en las empresas también, porque se entienden como procesos de transformación digital, transformación tecnológica y no como procesos de transformación humana o cultural. Y esto tiene un gran peligro, porque cuando se ha empezado a analizar, por ejemplo, qué le pasa al cerebro humano cuando está supervisando el trabajo de varios agentes de inteligencia artificial, lo que les pasa es, el término es literal, que te fríe el cerebro, brain fry, habla el Boston Consulting Group. Entonces, fundamental que cuidemos cómo adoptamos la inteligencia artificial y entendamos que si no aprendemos a hacer esas pausas, a combinar la multitarea con la monotarea, si no cuidamos también nuestra carga cognitiva para que la carga cognitiva se vaya reajustando, si no tenemos esos espacios de descanso, pues vamos a acabar con el cerebro frito. Entonces también estamos muchas veces descargando muchas de nuestras capacidades de razonamiento en la IA. Cuidado, porque podemos acabar perdiendo facultades, ¿no? Lo que se llama el cognitive dumping, ese descargar, ese uso, muchas de esas cuestiones de razonamiento sobre la tecnología, pues puede que acabemos perdiendo esas capacidades, como se está empezando a ver, ¿no? Con lo cual, para mí es más el uso y hoy más importante que nunca es justamente aprender a relacionarnos de manera saludable con la tecnología y sin pasar por encima de nuestra humanidad. Muy bien.
te pregunta ahora también Aramis Castro, que te saluda y te agradece todo lo que has hecho en estos últimos años por el tema de la salud mental. Te pregunta cómo balancear, entiendo que será como equilibrar o compatibilizar la vida personal y el periodismo de investigación y si la meditación, la espiritualidad, lo hemos tratado también, pueden ser un camino a seguir. Bueno, justo Aramis, un saludo, por cierto. Creo que esta pregunta la has hecho antes de que habláramos de esta importancia de la respiración, de la meditación, de calmar el sistema nervioso. Creo que es más importante que nunca para los periodistas, o más importante, no sé, voy a borrar esto. Creo que es importante para todo el mundo, pero hay algunas áreas dentro del periodismo que requieren de más atención. Aquellos periodistas que están con una sobrecantidad de información, como pueden ser los periodistas de investigación. Aquellos periodistas que tienen que estar verificando información todo el rato y están expuestos a lo peor, de lo peor, de lo peor de Internet. Aquellos periodistas que están cubriendo un evento con alta carga traumática sobre terreno o visualizando imágenes de lo que ocurre sobre terreno desde el ordenador de cualquier lugar, entre comillas, seguro. Todos estos nos tenemos que cuidar más todavía, porque el contenido de lo que tratas te afecta, porque la sobrecarga de información te afecta, todo afecta a tu sistema nervioso mucho más que si, no sé, estás cubriendo la gala de los Oscar, ¿vale? Que bueno, es un evento estresante, pero no tiene tanta carga emocional como estos otros. Con lo cual, más importante para los periodistas de investigación que para otros meditar, por ejemplo, o ser muy conscientes con establecer límites al mundo digital y no estar conectado todo el rato, hacer esa revisión por bloques, establecer marcos, acuerdos de comunicación para no estar siempre conectado. Y yo creo que eso es fundamental también en esas investigaciones transnacionales en las que tú trabajas, Aramis, y seguro que muchos de vosotros también trabajáis. Mira, Carlos te plantea una pregunta simple, pero que él cree que sí afecta, de ¿qué piensas de tomar café como parte de, entre comillas, activar? He dicho hace un rato que no hay fórmulas mágicas, ¿vale? Con lo cual, algo que a ti te puede funcionar, Carlos, a mí no me funciona. Eh, lo que dice la ciencia, y no soy una gran experta en café y cafeína, ¿vale? Pero lo que dice la ciencia es que la cafeína no es la mejor manera de activarte, ¿vale? Porque te da un pico de activación y luego te da un bajón, ¿vale? Y además genera en la mayoría de los cuerpos, inflamación interna. Con lo cual, no me parece que la mejor manera de estar activo es tomar café. Mi recomendación sería descansa, suficiente, ¿vale? O sea, dormir mejor. Hay otras cuestiones que recomendaría más. Ahora, luego, pues yo qué sé, es que el día a día, ¿sabes? Yo también hay días en los que me encuentro agotada y digo, pues venga, hoy me tengo que tomar un café. Hoy me tomo, yo café es que no me gusta mucho. El café solo lo tomo cuando tengo que hacer algo y estoy ya extremadamente exhausta, ¿no? Pero bueno, pues me tengo que tomar un té, tengo que activar mi cuerpo con alguna sustancia, ¿no? Hoy, mira, antes de empezar me he puesto aceite esencial de menta porque me pongo aquí un poquito y eso me activa, ¿no? Pues son cuestiones que son menos intrusivas en todo lo que es el interior del cuerpo, el aparato digestivo y así. Vale. Bueno, quedan unos cuantos minutos. Vamos a ir respondiendo a las dos o tres últimas preguntas que tenemos por el chat. Dice, te pregunta Beatriz, bueno, plantea que en un mundo que busca, bueno, la amabilidad y que piensa que responder rápido es como sinónimo de educación, que cómo hacer, pregunta, cómo hacer para quedar bien con esas personas, eh, esas personas que quieres que les respondan siempre rápido, de manera a través de una llamada, un email, o sea, cómo quedar bien, no ser Ujú. maleducado. Bueno, hay diferentes maneras, ¿no? Hablando se entiende la gente, que decimos aquí en España, ¿no? Y entonces la mejor respuesta que puedes dar es darle una respuesta rápida, pero en vez de hacer lo que te pide, dices, ¿para cuándo necesitas esto? Eso es una respuesta, estás respondiendo, estás atendiendo a su interés, no sé si a la urgencia, pero a su interés, pero le estás devolviendo la responsabilidad, ¿no? O puedes decir, muchas gracias por tu mensaje, en estos momentos estoy en un evento o estoy fuera de la oficina, responderé mañana, pasado o cuando sea, ¿no? Y eso lo puedes responder también automáticamente, puedes poner una autorrespuesta, ¿vale? Si es alguien con quien trabajas, puedes tener una conversación y puedes ver de qué manera podéis acordar
que ellos te expliciten y que no es una cuestión de falta de compromiso, sino es una cuestión de gestión eficiente y eficaz de la información, ¿no? Entonces, cuando se trata de un jefe que tiene esa cultura, jefe o jefa, que tenga esa cultura como de la urgencia, lo más importante es hablar y también hablar de lo que es verdaderamente productivo. Es que tú quieres que sea productivo, productiva, esto es más productivo, ¿no? Para que no entiendan que es falta de compromiso. Muy bien. Mira, Marga también plantea una curiosidad. Si habéis estudiado, entiendo a través de la fundación, diferencias entre periodistas que trabajan de manera para una empresa o trabajadores que trabajan para ellos mismos, como profesionales autónomos, ¿no? Si habéis notado algo en cuanto a la relación con su salud mental y en el día a día del trabajo. Pues justamente me entrevistan la semana que viene de la Universidad de Valencia, en España, que están haciendo un estudio de este tema, Marga. Así que te animo a que estés al tanto para cuando publique los resultados. Así nosotros no lo hemos utilizado, no lo hemos investigado como para darte datos comparativos cuantitativos, pero te doy una impresión cualitativa y es que lo que sí que se ha estudiado es el efecto de la precariedad en la salud mental y claramente la precariedad afecta a la salud mental. Y esto en el periodismo quiere decir gente que está de freelance, personas que tienen muchísimos trabajos, que no saben si van a llegar a fin de mes. Entonces, más difícil muchas veces cuidar de tu salud mental si estás tú solo, pero es más importante porque, como decía Mandy, que recordaba que decía en el avión, eres tú la que te tienes que poner la mascarilla primero. Si tú te enfermas y eres freelance, ¿quién va a cubrir los eventos mañana? ¿Quién va a hacer el trabajo mañana? Entonces, muy importante priorizar el autocuidado ahí. Vale, bueno, y vamos a ver, vamos a hacer esta última y si da tiempo, pues intentamos otra. Ruth plantea si se ha estudiado el impacto de las presiones externas, además de la dinámica propia del ejercicio profesional. O sea, se refiere a los riesgos de demandas, de juicio, a la precariedad laboral, a los bajos sueldos. ¿Cómo afecta todo esto a los periodistas? Me estáis haciendo recordar que hay un estudio que publicó Free Press Unlimited sobre la salud mental de los periodistas en América Latina, que os invito a buscar. Voy a poner aquí el nombre de la organización, Free Press Unlimited. Y allí se habla mucho justamente de estos factores externos, ¿no? Que son mayores en algunos países, ¿no? Por ejemplo, el tema de la seguridad en México, súper importante, la inestabilidad también en países como Venezuela, las presiones políticas también en algunos otros países de nuestro entorno, en Centroamérica, ¿no? Claro que afectan, o sea, todo afecta, pero justamente porque el trabajo es un lugar donde podemos controlar en parte el entorno, es uno de los lugares donde mejores efectos positivos podemos tener si cuidamos de la salud mental. Muy bien. Bueno, y Gerardo también, Gerardo Abrante plantea si será el diseño de las tecnologías de la información y su forma de monetización a través de la economía de la atención y su diseño atractivo normalmente y adictivo lo que hace que nos quememos y que eso provoque esos problemas de salud mental. Bueno, yo no establecería causa-efecto aquí, ¿vale, Gerardo? No es lo que hace, el uso de cómo de esto es lo que hace que nos quememos más o que tengamos altos niveles de tecnoestrés, estrés generado por la tecnología. Ahora, ¿que lo hacen más difícil? Claro que sí. En el libro explico de manera muy amplia cómo estas aplicaciones están diseñadas por ingenieros de la atención que saben más sobre cómo funciona nuestro cerebro que nosotros mismos, cómo se genera más dopamina con el refuerzo intermitente que promueven muchas de estas herramientas. Con lo cual, claro, claro, saben más de cómo funcionamos que nosotros mismos. Entonces, por eso tenemos que equiparnos de conocimiento y ser intencionales con cómo nos relacionamos con estas herramientas. Vale, y si quieres, pasamos ya a la última, Mandy, y te doy la palabra. Y así creo que vamos a responder a todas las que nos han planteado. La última es de Isabel, que plantea cómo aplicar esto a los estudiantes y a las estudiantes de periodismo y apoyarles como docentes para que no pierdan esa pasión, para que no pierdan ese interés por esta carrera, por este oficio y sobre todo para que aprendan a manejar la presión de acciones y de los jefes abusivos. Es complicado. Nosotros montamos formaciones en universidades y en carreras y en másters
justamente para dar de estas herramientas, dotar de estas herramientas de gestión del estrés, de prevención del burnout, de autocuidado a estudiantes para que las tengan. Porque si tú estás equilibrado, estás en tu centro, es mucho más difícil que te descentre un jefe abusivo, ¿vale? Entonces es fundamental tener ese centro y saber cómo tener ese centro. También enseñamos a los jefes y a las jefas a lidiar con las nuevas generaciones que tienen más sensibilidad hacia estos temas de salud mental, con lo cual también hay que dar formación por ahí y enseñar a los jefes y a las jefas que los tiempos han cambiado y que, y que requerimos cuestiones diferentes y que como no se cuide más a las personas, se van a quedar sin generación Z que quiera estar en las redacciones, ¿no? Entonces, hay que dar como con sensibilización en los dos lugares. También en los estudiantes les enseñamos mucho sobre resiliencia y resistencia a la frustración, ¿no? Porque, claro, llegan a entornos que chocan en valores profundamente, ¿no? Y creo que hablar simplemente de esto, de que va a ser difícil, porque hay valores encontrados, porque hay una manera antigua de hacer periodismo que quizás no casa con lo que ellos creen, pero que estando dentro pueden ir cambiando poco a poco y también encontrando la manera de tener esas conversaciones a medida que ellos tengan más confianza por parte de sus jefes con ellos, pues también es importante, porque si no llegan, se desencantan y se van. En España, periodismo es la profesión de la que más se arrepiente la gente de haber estudiado, ¿no? Y esto no ayuda al futuro del periodismo. Como yo siempre digo, el futuro del periodismo necesita de periodistas saludables. Muy Bueno, bien, pues muchas ahora gracias, sí Mar, por todo este tiempo súper valioso y súper interesante. Mandy, te paso la palabra para que podamos. Gracias, José Antonio. Para cerrar con una idea positiva que también me llevé y que he aprendido de escuchar a Mar en este tiempo, que tiene que ver con bailar, ir al teatro o encontrar alguna actividad que nos recargue y que nos hace también mejores periodistas. Así que antes de darle la palabra para que cierre, agradecerles a todos y a todas por participar en este conversatorio virtual abierto. El futuro del periodismo se construye con calma. Este espacio que fue impulsado por la red de especialistas de Sembra Media en Argentina, Chile, España, Paraguay y Uruguay. Y bueno, Mar, te dejo con el mensaje final. Bueno, yo os animo a cuidaros y a cuidar a la gente con la que trabajáis, porque si no nos cuidamos nosotros y entre nosotros, el futuro del periodismo no existe. Entonces, em, es posible trabajar de manera más sana y espero haberos dado algunas herramientas que os sirvan aquí en este conversatorio y si queréis profundizar más, pues ya sabéis, de selfinvestigation.com o Vivir a Jornada Completa, que como digo, está disponible en físico en España, en México y que también podéis adquirirlo para que os manden una copia en físico o en digital a través de Buscalibre o de cualquier otra plataforma. Incluso podéis escucharlo. Hay un audiolibro con mi voz que también, si queréis seguir escuchando todas estas recomendaciones por mi propia voz, pues ahí lo tenéis. Espero haber podido ayudaros y daros un poquito de esperanza de que se pueden hacer las cosas y podemos hacer nuestra profesión sin dejarnos la salud en el camino. Y con esto, un besazo para todos y para todas y seguimos en contacto. Espero veros en la cumbre de salud mental en el periodismo. Muchas gracias, Mar. No, 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 Muchas no. gracias. Y gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.